Mil mensajes. Hoy estamos con el número 885. Número interesante por el contenido que trae. Y el contenido no es más ni es menos que la autenticidad. Y nosotros nos preguntamos desde hace mucho tiempo, cuando veíamos la comunicación y sobre todo la comunicación humana y la integrábamos a los procesos de terapia, por ejemplo, ¿qué es la autenticidad? Y entonces, en este desglose que nosotros hemos hecho a través de un concepto fundamental como es el de actitud, en donde hay un componente racional, cognoscitivo, inclusive lo dividimos en dos y hablamos de los valores y hablamos del conocimiento que ya traen algunos conflictos cuando no están de forma, no van en la misma dirección o se contradicen, se antagonizan. Está una segunda parte que es la parte emocional, muy importante, y está la tercera que es la parte de conducta, de cómo se evidencia en acción o inclusive en inacción una determinada realidad comunicacional cuando nosotros pasamos a buscar y a ponerle nombres a cada una de estos elementos de actitud. En cuanto a la comunicación, encontramos algo bien interesante, muy interesante, y que se puede repetir en algunos idiomas. Y es la forma, por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación de la razón, esa comunicación que debe tener un criterio básico porque es el criterio del conocimiento. Y cuando partimos de ese criterio de conocimiento, es el criterio de la verdad. Y entonces cuando hablamos con la verdad, y esto nos lleva a entender que la verdad puede ser de muchos tipos, nosotros la hemos logrado reducir a cuatro, que son la verdad de científica, está la verdad de fe, está la verdad de axioma y está la verdad que podemos tener cualquiera frente a un hecho que es la verdad de opinión. Cuando nosotros hablamos de honestidad, estamos hablando de esa verdad que pueda ser corroborada. Y entonces esa honestidad la hablamos como esa verdad racional. Después vamos a meternos con la verdad de los valores, porque de verdad de los valores es la que va como a reforzar esta verdad racional y va a ser muy interesante. Luego caemos en la verdad de las emociones, esa verdad que va a trastocarse, va a cambiar por completo si estamos alegres, si estamos iracundos, si estamos tristes, si tenemos miedo o cualquiera de las mezclas de ellas. Y entonces va a ser un elemento que ojalá lo logre traducir bien, que ya no es la honestidad, es la verdad emocional, y esa verdad emocional le ponemos el nombre de sinceridad. Y cuando yo hablo con una gran verdad emocional, que no es la verdad racional, estoy hablando de una forma sincera. Y esta es la clave de muchas personas, inclusive de muchos políticos, para llegar diciendo una gran mentira desde el punto de vista cognoscitivo, desde el punto de vista racional, inclusive de los valores, pero lo están diciendo como una verdad y lo están sintiendo como una verdad, y entonces esta es la sinceridad. Y entonces nos coloca en grandes conflictos cuando se es honesto pero no se es sincero, o por el contrario, se es sincero y no se es honesto. Y hay un tercero tipo de verdad, que es la que va a decir el número 885, que se llama la autenticidad. Y aquí aspiro no enredarme. La autenticidad viene a reflejar la verdad de la conducta, la verdad de lo que se hace, más allá de lo que se sabe, de lo que se debe y de lo que se siente emocionalmente y afectivamente. Es la verdad, esa verdad que se muestra cotidianamente o que en circunstancias además especiales se intenta demostrar, y que entonces es la que nosotros llamamos la autenticidad. Y la autenticidad entonces para nosotros es la verdad comunicacional
cuando implica conducta, comportamiento. Entonces podemos hablar de una persona que es auténtica cuando realmente hace lo que sabe que hace. Es decir, cuando inclusive demuestra la sintonía entre su verdad racional y su verdad emocional. Y entonces se muestra tal cual es, y tal cual piensa, y tal cual siente. Y también puede ser una persona auténtica, inclusive una persona que se resguarde la honestidad o se resguarde la sinceridad, pero, y ojalá lo logre explicar bien, es la gente que miente tan evidentemente en forma conductual, que, como por ejemplo una gente que invente ser o querer ser simpática, pero es tan fingida y para que sepan que es fingido, que esa persona es auténtica, a pesar de lo que esté mostrando. Y entonces, con esto, nosotros queremos enfatizar lo de la autenticidad. La autenticidad, hasta la gente que es, por ejemplo, y que me parece un buen ejemplo para entenderlo, yo para explicarlo, una gente hipócrita es auténtica cuando hace el papel de hipócrita. Sería muy inauténtica si logra engañarnos, ya sería otra cosa, y un hipócrita no pasa por ser hipócrita. Hay gente que, repito, es tan evidente su intención de que caerle hipócritamente a la gente que se muestra hipócrita y lo hace y lo muestra y lo demuestra en cada uno de sus actos comunicacionales. Entonces, la autenticidad, para poder resumirla, es la verdad conductual, la verdad que se explica a través de nuestro comportamiento. Y entonces tenemos tres verdades, tenemos tres comportamientos, tenemos la comunicación honesta, que es decir la verdad, al menos la que uno cree que es la verdad, no engañar en forma con dolo, con ganas, y la sinceridad. Cuando nosotros tenemos, aparte, la verdad conductual, es la autenticidad. Ojalá que yo haya sabido explicarme, porque esto es muy interesante en las relaciones humanas y es muy interesante inclusive para hablar de integridad. Es decir, la integridad para nosotros es cuando la persona es y tiene una coherencia entre sus valores, sus conocimientos, sus emociones y su comportamiento. Es decir, una persona íntegra no tiene divisiones entre su honestidad de valores y de conocimiento, su capacidad para expresar sentimientos llamados sinceridad y su demostración de autenticidad desde el punto de vista de comportamiento. Este es un número, ojalá que, repito, que lo haya podido explicar tal como nosotros lo sentimos, porque la pregunta es, ¿cómo está usted a nivel comunicacional? ¿Es una persona honesta que dice la verdad o al menos cree que dice la verdad y cuando es su verdad de opinión dice, esta es mi verdad de opinión? O la verdad de fe dice que es una verdad de fe y no le intenta pasar por una y la única verdad. Cuando usted es sincero o sincera y realmente está expresando lo que siente, lo que quiere, y si usted es una persona auténtica y está mostrando su posicionamiento y es como el resumen, si la autenticidad inclusive llega a ser toda lo auténtica que es su comportamiento, inclusive en contradicción de lo que sabe, lo que debe, con lo que siente. Inclusive mostrándolo en manera clara, sus contradicciones, usted sería una persona auténtica. Es la pregunta, ¿cómo están sus niveles comunicacionales? Recuerden, honestidad, sinceridad, autenticidad. Honestidad racional, sinceridad emocional y realmente autenticidad comportamental en sus actos, en lo que hace. Este es un número importante y bueno,
nos seguimos viendo a través de estos 1000 mensajes. Es un placer.